La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de pruebas de función pulmonar. ¿Cómo están funcionando tus pulmones? Los míos no lo sabemos. Vamos a consultar cómo se hace esta prueba y para qué sirve. Con el doctor Luis Montaner, neumólogo especializado en trastornos del sueño y past president de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Y ahora vamos a ver estos datos, por favor, señor director, que hablan de este tema. A lo largo de los últimos años, el número de pacientes afectados por las enfermedades pulmonares ha aumentado como consecuencia del envejecimiento de la población, del aumento de la contaminación del medio ambiente y el consumo de tabaco, entre otros factores. Las pruebas de función respiratoria permiten analizar cómo funciona el pulmón y las vías respiratorias, diagnosticar el tipo y el grado de severidad en las enfermedades respiratorias. Bueno, parece genial. Vamos a consultar con nuestro invitado cómo se hacen estas pruebas para ver el funcionamiento pulmonar. Nosotros al inicio del programa agradecemos. Le agradecemos a las marcas que están apoyando, muchísimas gracias. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. De esta manera, con esta gratitud, comenzamos nuestro programa en esta tarde. Gracias por estar del otro lado. Vamos a hacer un pequeño corte. Reciba a nuestro invitado, el doctor Luis Montaner, y enseguidita estamos de vuelta. Ya estamos con nuestro invitado en esta tarde, el doctor Luis Montaner, neumólogo especializado en trastornos del sueño, past president de la Sociedad Paraguaya de Neumología y amigo de la casa. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y un placer nuevamente estar en tu programa. Un placer tenerte aquí, Doc. Y Doc, ya le digo yo, porque ya es súper amigo de la casa. Vamos a hablar un poquito, quiero que nos hables de esta prueba de función pulmonar. Sí. Decía en la placa al inicio que es para justamente ver cómo funcionan los pulmones y las vías respiratorias. Exacto. Estas pruebas están diseñadas para investigar la función del aparato respiratorio en su integridad, en su totalidad. El aparato respiratorio consta de diferentes partes, ¿verdad? Las vías respiratorias, que son los bronquios, el tejido pulmonar, ¿verdad? Los músculos respiratorios, la caja torácica, y estas pruebas están diseñadas una a una para estudiar cada componente de la función del aparato respiratorio. Son pruebas muy sencillas, son pruebas no invasivas, son pruebas respiratorias de inhalación y exhalación, durante las cuales vamos midiendo estos diferentes componentes fisiológicos del aparato respiratorio. ¿Por qué son importantes? Porque son muy sensibles. ¿Qué significa eso? De que nos permite hacer el diagnóstico de una enfermedad respiratoria muchos años antes de que el paciente tenga síntomas. El ejemplo clásico es el fumador, por ejemplo, que lleva fumando muchos años y que no se queja de falta de aire ni de fatiga, apenas una tosecita ocasional, cuya radiografía de tórax es normal, ¿verdad? Sin embargo, si le hacemos estas pruebas respiratorias, ya podemos detectar precozmente una alteración obstructiva bronquial que va a cambiar la historia natural de ese paciente. De ahí la importancia, y esto se traduce en otras patologías también. Son pruebas muy sensibles que permiten el diagnóstico precoz de múltiples enfermedades respiratorias.
Esto es súper importante, no solamente para los fumadores. Yo creo que en general, ¿verdad? Para los no fumadores que están en un ambiente contaminado, o sea, para todos nosotros, porque en nuestro ambiente está súper contaminado, doctor. Exacto. Esto se extrapola a otras enfermedades restrictivas, enfermedades medioambientales, las complicaciones de quimioterapia, radioterapia, enfermedades reumatológicas, que vamos a ir tocando en qué enfermedades están indicadas estas. Perfecto. Bueno, y tenemos justamente material que habla de este tema. Vamos, por favor. Pruebas de función pulmonar. Son pruebas que se realizan para el estudio de la función del aparato respiratorio. Todas las pruebas de función pulmonar no son invasivas y el paciente puede realizarlas con facilidad. Además, se pueden repetir varias veces mientras dure la enfermedad. De acuerdo al resultado de las pruebas, se podrá acceder a un diagnóstico integral de la función respiratoria. Tienen un gran valor pronóstico basal y de seguimiento en las diferentes enfermedades respiratorias, sean estas obstructivas o restrictivas. Es así mismo. O sea, una persona que ya tiene algún tipo de problema respiratorio se hace esta prueba. Se hace esta prueba. Y una persona que no tiene ningún tipo de problema también debería hacerse esta prueba. Sí, una persona que no se conoce con una enfermedad respiratoria, pero que se queja de fatiga, de falta de aire, cuya causa no está bien determinada. Estas pruebas están plenamente indicadas para investigar la causa de esa fatiga, si es una disnea de origen pulmonar respiratorio o si es de otra causa que puede ser cardíaca. Entonces, está indicada en múltiples enfermedades. Los ejemplos clásicos, las enfermedades obstructivas bronquiales, el asma, es fundamental hacer una espirometría, una de las pruebas que vamos a ir hablando, para confirmar este diagnóstico. La EPOC, que es la suma de enfisema, bronquitis crónica en todo paciente fumador de larga data, es fundamental diagnosticar con una espirometría y avanzar a otras pruebas pronósticas, que son pruebas como la DLCO y la medición de volúmenes pulmonares, que tienen un valor pronóstico significativo a largo plazo. Todas las enfermedades reumatológicas, por ejemplo, una artritis reumatoide, un lupus, una enfermedad de Sjögren, una esclerodermia, una polidermatomiositis, es decir, toda enfermedad reumatológica de reciente diagnóstico debería hacerse esta prueba. ¿Por qué? Porque estas enfermedades reumatológicas en algún momento de su evolución con los años van a afectar el tejido pulmonar. Entonces necesitamos tener un estudio basal para hacer comparaciones a futuro según la afectación pulmonar. Son muy importantes como medidores pronósticos basales en todas las enfermedades reumatológicas que, como bien sabes, son muy frecuentes en nuestro país. Todas las enfermedades medioambientales, las enfermedades laborales, pacientes expuestos a polvos orgánicos. Esto es un país netamente agrícola. Los trabajadores de silos, soja, algodón, caña de azúcar, toda la exposición a granos pueden dar ciertas intersticiópatías, que son una especie de fibrosis, una llamada fibrosis pulmonar, que pueden diagnosticarse precozmente con estos estudios pulmonares, sobre todo con la DLCO y con volúmenes pulmonares. Ya dijimos, el fumador, todo fumador de larga data, aunque no tenga síntomas, es muy importante que se haga un chequeo anual con estas pruebas. ¿Por qué? Por lo que dijimos, para hacer un diagnóstico precoz de una afectación pulmonar secundaria al tabaquismo y poder tomar las medidas terapéuticas necesarias para cambiar la historia de ese paciente, para cambiar su historia natural. Ahora, una consulta, doctor. Una persona obesa, que ya le cuesta respirar, ya se sabe que es por la obesidad, ¿verdad? Sí. Pero le cuesta respirar, no puede ni caminar, sube 2 escalones, ya se agita. ¿Esa persona puede hacerse esto o no hace falta? Claro, yo puedo suponer que él tiene fatiga por su sobrepeso, pero tengo que cuantificar con números eso, Vivi, ¿sí? Entonces yo tengo que, en ese paciente obeso mórbido, por ejemplo, con un sobrepeso importante, ese paciente por la misma obesidad puede tener asociado asma. Es muy importante hacer una espirometría, por ejemplo. Pero ese paciente por su obesidad mórbida puede tener volúmenes pulmonares pequeños, es decir, moviliza muy poco aire porque ese diafragma está sobreforzado por el sobrepeso. Por lo tanto, debo medir volúmenes pulmonares. Yo tengo que tener la TLC o capacidad pulmonar total en números, en porcentajes, que me digan
qué tanta restricción pulmonar tiene por la obesidad y planificar un tratamiento, sobre todo perder peso y poder comparar la mejoría porcentual de sus volúmenes pulmonares. Es decir, hay pruebas específicas para cada tipo de enfermedad y para cada tipo de paciente. Otra consulta, doctor. La gente que tiene apnea de sueño, que bueno, ya aprendimos acá después de tantos años en el doctor en casa, que es cuando duermen y dejan de respirar y se despiertan todos así. ¿Eso es una cuestión, se puede usar esta prueba o no tiene nada que ver? Es decir, el paciente con apnea del sueño se hace un estudio llamado polisonografía, que es el estudio de la función pulmonar, pero durante el sueño. Claro. ¿Sí? Entonces, es un estudio que se hace en otro estado fisiológico, es decir, se le miden sus flujos aéreos, su capacidad respiratoria, su saturación de oxígeno, un trazado de EKG, una serie de variables, pero durante el sueño. Claro, no es un paciente para hacerse esta prueba, ¿verdad? No, porque es un paciente que se hace una prueba específica llamada polisonografía, que es una prueba de función pulmonar, pero durante el sueño. ¿Sí? Estas pruebas que estamos hablando, que vamos a describir brevemente, son pruebas realizadas despierto, el paciente en reposo y despierto. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a continuar charlando. Tenemos material y queremos saber cómo se hace esta prueba. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Luis Montaner. Estamos hablando de pruebas de función pulmonar y justamente el material que queremos mostrar y compartir habla de enfermedades que se estudian en un laboratorio de función pulmonar. Vamos a ver, por favor. Enfermedades que se estudian en un laboratorio de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar se realizan en un laboratorio de función pulmonar, donde se analizarán todo tipo de enfermedades pulmonares, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, enfermedades medioambientales, intersticiales, etc., o enfermedades sistémicas que afecten secundariamente al pulmón, además lesiones pulmonares secundarias a fármacos, quimioterapia, radioterapia, inhalaciones de tóxicos, etc., enfermedades neuromusculares y de caja torácica, con afección ventilatoria, y el cáncer de pulmón en su valoración preoperatoria. Está correcto. Está correcto, sí. Son enfermedades sistémicas, sobre todo muchas de ellas, como ya mencionamos en el bloque anterior, las enfermedades reumatológicas, todo paciente fumador, todo paciente asmático, y el grupo de los pacientes neuromusculares. ¿Qué son los neuromusculares? Aquellos pacientes que tienen enfermedades que afectan la fuerza muscular, como el ELA, como la esclerosis múltiple, como la miastenia gravis. Son enfermedades que debilitan el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, por lo tanto, ellos respiran muy mal, muy suavemente, y eso hace que tengan hipoxemia, que tengan el oxígeno muy bajo. Ellos deben ser estudiados rápidamente con estas pruebas para medir su fuerza muscular respiratoria, para medir sus volúmenes pulmonares. Muchos de ellos son llevados a la noche a una polisonografía para estudiar cómo respiran dormidos, porque sabemos que cuando dormimos toda nuestra musculatura se relaja y empeora la ventilación en este grupo de pacientes. Luego, otro grupo importante a ser estudiado en este laboratorio es aquellos pacientes con cáncer de pulmón que van a ser operados. Cuando se tiene un cáncer de pulmón localizado, un tumor que pueda ser operable, que pueda ser resecable, esa valoración previa se hace con estas pruebas específicas, empezando por una espirometría, siguiendo por una capacidad de difusión de monóxido de carbono y finalmente, si amerita el caso, según los resultados previos, llegar a un test de ejercicio cardiopulmonar. Pasando todos estos escalones, se autoriza la cirugía o se contraindica la cirugía, de la importancia de estas pruebas preoperatorias de función pulmonar. Doctor, un fumador que no tiene ningún síntoma, fuma nomás y parece que no le pasa nada, ¿qué se puede descubrir con esta prueba? El clásico ejemplo, recibimos en la consulta al fumador que lleva 15 años fumando, uno interroga
refiere a una tosecita o casi nada por la mañana, hace deporte, no se fatiga, no se cansa, pero lleva fumando 15 años. Es muy importante saber que todo depende muchísimo de la genética de ese fumador para que sea susceptible o no al humo del tabaco. ¿Qué podemos hacer en ese estadio casi asintomático de un fumador? Podemos hacer un chequeo anual, con lo cual podemos descubrir precozmente un cierto grado de obstrucción bronquial incipiente con la prueba básica, que es la espirometría, que es una prueba muy sencilla, y seguida de una medición de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, con lo cual podemos ver estadios incipientes de enfisema, aún estando el paciente asintomático. De ahí la importancia. Estas pruebas le preceden a los síntomas 10 o 15 años antes. Entonces, ¿qué estamos ganando ahí? Estamos ganando una recomendación basada, estamos ganando tiempo y reserva para el paciente, una recomendación firme de que si él sigue fumando, esa función pulmonar va a ir cayendo año a año, ¿verdad? Y eso tiene... Ya se tiene la prueba ahí, ya ¿verdad? se tiene la prueba objetiva en números de que ya hay una afectación pulmonar y bronquial, aunque él esté asintomático. Tenemos una prueba en números y eso se hacen controles sucesivos año tras año, y si el ritmo de caída es acelerado, lógicamente es una indicación directa de que el paciente deje de fumar. Lógicamente nosotros insistimos bastante en que el paciente deje de fumar, pero muchas veces ese fumador necesita una prueba objetiva, documental, de que hay un daño en su función pulmonar y ese daño puede cuantificarse año tras año. De ahí la importancia de estas pruebas. El fumador asintomático debe realizarse una prueba de función pulmonar básica compuesta por espirometría y DLCO anualmente para verificar si su función pulmonar está indemne o ya hay una afectación incipiente que obligaría a cortar inmediatamente ese hábito. Perfecto. ¿Cómo se hace la prueba? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Sí, son pruebas todas muy sencillas, son pruebas inhalatorias y exhalatorias, algunas más exigentes que las otras. Por ejemplo, podemos describir las pruebas como la espirometría, que es una prueba básica de soplido. El paciente debe soplar durante más de 6 segundos, debe cumplir ciertos criterios estrictos de calidad para que se pueda valorar esa prueba. La espirometría está diseñada fundamentalmente para diagnosticar obstrucción bronquial, es decir, es útil para las enfermedades obstructivas. Ejemplo clásico, el asma bronquial y la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, bronquitis crónica. Está diseñado para eso y puede sugerirnos una restricción pulmonar, es decir, volúmenes pequeños, puede sugerirnos pero no confirmarnos. Eso es lo que le podemos pedir a la espirometría, es muy útil, es una prueba muy sencilla de hacer y puede brindarnos mucha información inicial. Si detectamos una obstrucción en un paciente fumador, debemos avanzar a otras pruebas un poco más profundas como la DLCO, capacidad de difusión de monóxido de carbono, que es una prueba también muy sencilla de hacer. Es una prueba en la cual el paciente inhala una mezcla conocida de monóxido de carbono y otros gases, hace una apnea y luego exhala, es una maniobra muy suave, con lo cual se mide la función más importante del aparato respiratorio, cuál es el intercambio gaseoso. Nuestros pulmones están vivos para que podamos absorber oxígeno del medio ambiente y podamos eliminar anhídrido carbónico al medio ambiente. Si esa función está alterada por alguna causa, llámese destrucción del tejido pulmonar por enfisema o un engrosamiento de las paredes alveolares del pulmón por una fibrosis pulmonar por múltiples causas, esta función va a estar alterada, es decir, la DLCO va a caer y va a caer rápidamente en ciertas enfermedades. Y también esta prueba es muy sensible para hacer el diagnóstico de estas enfermedades, sean obstructivas o sean restrictivas. Otro grupo de pruebas, sobre todo importantes para medir el tamaño de los pulmones, son las pruebas de volúmenes pulmonares, con lo cual podemos medir si el pulmón es un pulmón pequeñito o es un pulmón grande. Un pulmón pequeño, en caso de las patologías restrictivas, el clásico ejemplo de las fibrosis pulmonares, sean por colagenopatías, es decir, una artritis, un lupus, un Sjögren, o sea por una alteración de la caja torácica, una cifoscoliosis severa con deformidad de la columna y que deforma el tórax, por lo tanto no puede hacer una expansión normal. Una enfermedad neuromuscular como la esclerosis lateral múltiple, que es el ELA, u otras enfermedades neurológicas que hacen de que ese tórax no pueda moverse adecuadamente, hacen de que el volumen pulmonar sea muy pequeño. Es decir, yo mido volúmenes pulmonares y me sale una capacidad pulmonar total muy baja, mucho más baja de lo que ese paciente debería tener para su edad, su sexo y su talla, ¿sí?
Lo contrario, puedo detectar una hiperinsuflación pulmonar, pulmones muy inflados. ¿En qué caso? El caso típico del enfisematoso. El paciente con EPOC enfisematoso va a retener mucho aire, va a atrapar mucho aire, ¿verdad? Porque tiene un proceso obstructivo bronquial que hace de que entre aire, pero que tenga dificultad para exhalar todo. Queda aire atrapado y eso puede cuantificarse con esta prueba de volúmenes pulmonares. Muy importante porque sirve para medir la eficacia del tratamiento. Si yo logro mejorar el atrapamiento aéreo en un paciente con EPOC, estoy logrando el objetivo terapéutico de que tenga menos disnea, de que se fatigue menos. Es muy útil tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Otra de las pruebas funcionales respiratorias es la medición de la fuerza muscular directamente, el Pmax, Pmax. ¿Cómo se hace eso? Presión inspiratoria máxima, presión expiratoria máxima. Es una prueba en la cual el paciente se le conecta a un circuito, se pone una pinza en la nariz y tiene que respirar dentro de ese circuito, que es el aparato, y posteriormente, en un momento, se cierra una válvula, el paciente tiene que soplar con toda su fuerza contra esa válvula durante varios segundos, con lo cual mido el Pmax, la presión expiratoria máxima, o lo contrario, tiene que inhalar contra una válvula cerrada, mido la presión inspiratoria máxima, mido la fuerza diafragmática. Muy útil en enfermedades neuromusculares, muy, muy útil en enfermedades neuromusculares. ¿Sí? Eso son pruebas de seguimiento, tanto basales como de seguimiento en pacientes neuromusculares o con dermatomiositis o distrofias musculares. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos otro material que queremos compartir. Vamos a ver, por favor, señor director. Tipos de pruebas de función pulmonar. Espirometría, con la que se diagnostica si existe una obstrucción del flujo aéreo. Volúmenes pulmonares por dilución de helio. Informa sobre la capacidad pulmonar total. Se obtiene el diagnóstico de un grupo muy amplio de enfermedades pulmonares, pleurales, de caja torácica, neuromusculares, etc. Capacidad de difusión de monóxido de carbono, DLCO, muy utilizada para el diagnóstico precoz de las enfermedades pulmonares. Pmax y Pmax, presión inspiratoria y expiratoria máximas para el diagnóstico del compromiso de los músculos respiratorios. Test de marcha de los 6 minutos informa sobre la distancia máxima recorrida en ese tiempo y la presencia de saturación de oxígeno. Test de ejercicio cardiopulmonar valora de manera simultánea el funcionamiento del pulmón y corazón. El paciente realiza un ejercicio controlado en una bicicleta con una máscara con sensores que evalúan el intercambio gaseoso. Se le realiza un electrocardiograma continuo. Es muy utilizada en deportistas de varias modalidades. Lo que nos estaba diciendo todo, ¿verdad? Es así mismo. Faltaría de lo previo, faltaría el test de marcha de los 6 minutos, que es una prueba muy sencilla de hacer. Se le somete a una caminata máxima, al máximo ritmo que pueda realizar el paciente durante 6 minutos, durante la cual se mide la distancia recorrida en esos 6 minutos y se mide su saturación de oxígeno. Si se ve si el paciente desatura, si cae su oxigenación durante la marcha, es muy útil en enfermedades obstructivas como la EPOC, es muy útil en las fibrosis pulmonares, todas las intersticiopatías, en los programas de rehabilitación es muy útil. Y luego finalmente lo que mencionabas, que ya se estuvo conversando en otro programa, el test de ejercicio cardiopulmonar, que es la prueba, el gold estándar en pruebas de ejercicio, con lo cual se puede medir integralmente la capacidad pulmonar, cardíaca y circulatoria durante el esfuerzo máximo. A diferencia del test de marcha, que no se le somete a un esfuerzo máximo, se le pide al paciente que camine a su ritmo durante 6 minutos, que eso puede traducir su actividad cotidiana. Sí. El test de ejercicio cardiopulmonar sí hay que llevarlo al esfuerzo máximo y ahí se miden ciertas variables de capacidad aeróbica, umbral aeróbico, pulso de oxígeno, muy útil sobre todo para deportistas. Bueno, eso le iba a decir, o sea, las primeras pruebas que nos dijo es estando así en el consultorio o en el laboratorio, ¿verdad? Donde se haga, soplando. Exacto, son pruebas en reposo hechos en un laboratorio de función pulmonar, paciente despierto, ¿sí? Y las otras ya son caminando y ya haciendo un esfuerzo. Exacto. Se hacen en el mismo sitio, en el mismo espacio físico, que puede ser el test de marcha o el test de ejercicio cardiopulmonar, y el estudio durante el sueño, la polisonografía, que también es en otro espacio físico, pero
finalmente es una prueba de función pulmonar, pero hecha durante el sueño. Claro. Doctor, ¿quiénes deberían hacerse esta prueba o todos deberíamos ir a hacernos una prueba? Yo no sé, no tengo ni idea cómo están mis pulmones ni nada de eso. Aparentemente uno no tiene nada, ¿verdad? Pero ¿quiénes está dirigido a quiénes? En primer lugar, aquellos que tienen síntomas, ¿verdad? Claro. Si tienen síntomas respiratorios, el clásico síntoma es la disnea, que le llamamos a la falta de aire o agitación, que puede ser al esfuerzo o puede ser incluso en reposo. Hay que investigar el por qué ese paciente se cansa, le falta aire. Claro. Pero hay pacientes asintomáticos que están expuestos a ciertos factores de riesgo. El trabajar en un ambiente en donde se inhala ciertos polvos orgánicos o inorgánicos, los que trabajan en minería, los que pican piedras, los que trabajan en canteras, en olerías. El trabajar en ciertas zonas de riesgo para el aparato respiratorio obliga a hacer un chequeo anual, tenga o no tenga síntomas ese paciente, ¿verdad? Pacientes reumatológicos, ya mencionamos, paciente con artritis, paciente con Sjögren, con lupus, que no tiene ningún síntoma respiratorio de reciente diagnóstico, tiene que hacerse una valoración basal inicial porque sabemos que en algún momento de su evolución puede hacer un toque pulmonar y ahí podamos comparar la caída o la afectación de la función pulmonar. Es decir, en todos los pacientes neuromusculares tenemos que hacer una medición de función pulmonar en los pacientes con una esclerosis lateral amiotrófica, con una distrofia muscular, con una polidermatomiositis. Tienen que hacerse una valoración funcional, tengan o no tengan síntomas, porque también se sabe que la evolución de estas enfermedades neuromusculares en algún momento va a afectar el diafragma y por lo tanto vamos a tener una severa caída en su capacidad respiratoria. Es decir, en pacientes con ciertos factores de riesgo, porque sabemos la historia de determinadas enfermedades, están obligados a hacerse esta prueba, y en todo paciente que tenga disnea, que tenga falta de aire, cuya causa no está afiliada, no está identificada la causa. Bueno, súper claro, súper claro. Nosotros ahora seguimos charlando del tema, pero vamos a hacer un pequeño corte, tenemos estos consejos y ya volvemos. Seguimos hablando sobre pruebas de función pulmonar. Estamos aprendiendo que hay muchas pruebas y bueno, yo creo que todo el mundo en algún momento de la vida tendría que hacerse este tipo de pruebas, doctor. Sí, en algún momento, como dijimos, si tiene algún síntoma o si pertenece a un grupo de riesgo. El ser fumador es un grupo de riesgo para padecer enfermedad respiratoria. El tener una enfermedad reumatológica, o sea, de cualquier tipo de enfermedad, es un grupo de riesgo. El trabajar con polvos orgánicos o con polvos inorgánicos en minería, el haber recibido quimioterapia por algún motivo es un grupo de riesgo que debe ser estudiado. El haber recibido radioterapia también. El que ingiera ciertos fármacos que afectan el pulmón. Sabemos que hay un listado inmenso de fármacos que en algún momento pueden afectar el pulmón en forma de fibrosis. Sí. También es un grupo de riesgo que debe ser estudiado. Es decir, el abanico de pacientes es muy, muy amplio. Y la gente que quiere practicar deportes, había uno que dijo que era para deportistas, ¿verdad? Sí. Todo deportista debe tener su chequeo básico, que sería descartar un proceso obstructivo, por supuesto una espirometría. Desde el punto de vista cardiológico, hacer un electrocardiograma, una ergometría, un ecocardio. Y el gold estándar terapéutico, es decir, el gold estándar diagnóstico y de medición de capacidad aeróbica es el test de ejercicio cardiopulmonar, que es un test de esfuerzo máximo, durante el cual el atleta, en una bicicleta, con una mascarilla conectado, se va midiendo su producción de CO2 y su consumo de oxígeno respiración por respiración, y con lo cual podemos llegar a algo muy importante que es para el atleta, que es el umbral anaeróbico y la capacidad aeróbica o consumo máximo de oxígeno. Esa es la prueba indicada en todo deportista, pero lógicamente antes de llegar a esa prueba, que es la prueba estrella, digamos, tenemos que pasar por pruebas más sencillas,
Claro. como una espirometría, una ergometría y una ecocardiografía. Así. Cuando hablamos de deportista, es cualquier persona que dice, bueno, voy a comenzar a practicar deporte, Por ¿verdad? supuesto. No necesariamente el profesional, obvio que el profesional sí, pero, Claro. pero no sé, vos que estás viendo el programa, decís, Claro. bueno, ya me voy a poner en forma, me voy a hacer esto, camino, corro, qué sé yo, hago gimnasia, es bueno hacerse esto. Así mismo, justamente es mucho más seguro hacerlo de esa forma. Una persona sedentaria que decide cambiar sus hábitos y empezar a hacer actividad física, necesariamente tiene que hacerse estos estudios antes de tomar una actividad deportiva. Es muy importante porque eso va a personalizar qué grado de entrenamiento, a qué grado puede llegar. Cada individuo es diferente en su capacidad aeróbica según la preparación previa que tuvo en años previos. Por lo tanto, es muy importante esa medición del umbral anaeróbico y capacidad aeróbica. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla justamente de esto, de las pruebas de función pulmonar que no representan riesgo. Vamos a ver. Las pruebas de función pulmonar no presentan riesgo. Son pruebas no invasivas, fáciles de realizar para el paciente, en donde básicamente el mismo debe realizar inhalaciones y exhalaciones controladas para la valoración del área de intercambio gaseoso, la capacidad pulmonar, etc., las que posteriormente son analizadas con equipos computarizados de última generación sin presentar ningún riesgo para el paciente. Sí, ¿verdad? Asimismo, son pruebas no invasivas, son pruebas respiratorias. Eso sí requieren de mucha colaboración del paciente, son entrenados previamente porque tienen que seguir una serie de pasos de inhalación, de exhalación, de retener la respiración unos segundos, pero son pruebas muy sencillas básicamente. Se pueden realizar las veces que uno quiera en el curso de la enfermedad, varias veces en el año o cada año. Son pruebas inocuas, como no emiten radiaciones, son pruebas que pueden ser repetibles en múltiples oportunidades. Perfecto. Y hay otro material que habla de la preparación para las pruebas de función pulmonar. ¿Qué preparación tenemos que tener antes de hacernos estas pruebas? Vamos a ver. Preparación para las pruebas de función pulmonar. No se deben ingerir comidas pesadas antes del examen. Tampoco fumar durante 4 a 6 horas antes del examen. Al paciente se le darán instrucciones específicas si necesita suspender el uso de medicinas broncodilatadoras o inhaladas. Es posible que tenga que inhalar una medicina antes o durante el examen. La cooperación del paciente mientras se lleva a cabo el examen es crucial para obtener resultados precisos. Eso es muy importante, sobre todo el hecho de no fumar varias horas antes, porque el haber fumado puede alterar el resultado de estas pruebas, tanto la capacidad de difusión, la espirometría, por lo tanto, se le sugiere 12 o hasta 24 horas antes no fumar para hacerse estas pruebas. Una ayuna de 2 horas previas, ¿verdad? Y luego, básicamente eso es. Ya durante la prueba en sí puede utilizarse broncodilatadores cuando se hace una espirometría con test broncodilatador. Claro. El paciente inhala un broncodilatador llamado salbutamol, 400 microgramos, y la prueba se va repitiendo y se ve el cambio post-broncodilatador. Son pruebas muy sencillas, repito, son pruebas muy fáciles de hacer, con un buen entrenamiento, con un buen operador que haga estas pruebas, son pruebas muy fiables. Perfecto. Bueno, y tenemos preguntas de la gente también, porque todo el mundo quiere saber cosas. Vamos a ver cuáles son las preguntas que vienen. A ver. Sandra de Ciudad del Este dice, ¿se puede realizar a cualquier edad las pruebas de función pulmonar? Se requiere una cierta colaboración, dijimos, del paciente para coordinar los movimientos respiratorios. Solemos hacer estudios en el laboratorio a partir de 8 años en adelante, en donde ya el chiquito puede colaborar y coordinar, ¿verdad? En niños menores muy pequeñitos es complicado hacer ciertas maniobras, por lo tanto, a partir de 8 años en adelante. Perfecto. Bueno, y otra consulta, vamos a ver, señor director, por favor. Esteban de Limpio dice, ¿una persona sin afecciones pulmonares que no es deportista profesional puede solicitar una prueba de función pulmonar? Sí, lo que dijimos previamente es fundamental
que ese deportista, que no sea profesional, que sea amateur, se valore su capacidad respiratoria con pruebas básicas inicialmente, y si quiere medir su capacidad aeróbica y humor anaeróbico, llegar a un test de ejercicio cardiopulmonar. Está plenamente indicado. Bueno, doctor, en su experiencia con todas estas pruebas, ¿qué pudo ver acá en nuestro país, verdad? Porque usted está haciendo estas pruebas, pero diariamente. Sí. ¿Qué se pudo lograr? ¿Quiénes son los que más van a hacerse estas pruebas? Sí. Estas pruebas están muy utilizadas por los pacientes obstructivos, por los asmáticos, por los pacientes EPOC fumadores y por el gran grupo de pacientes con colagenopatías. Las enfermedades reumatológicas, los reumatólogos son muy conscientes de la afectación pulmonar por la enfermedad reumatológica, por lo tanto se hacen chequeos anuales y son muy útiles para marcar el pronóstico de estos pacientes y sobre todo para la evolución, porque ayuda a tomar decisiones terapéuticas, cambios de tratamiento en caso de que se constate una caída porcentual significativa en los controles sucesivos. Esto obliga al reumatólogo y al neumólogo a cambiar el tratamiento en ciertas enfermedades reumatológicas con toque pulmonar, una artritis reumatoide, un lupus, una esclerodermia con afectación pulmonar. Es imprescindible el uso de esta herramienta que son las pruebas de función pulmonar para tomar decisiones terapéuticas que cambien el futuro de ese paciente. Claro. ¿Y quién define qué tipo de pruebas tiene que hacer cada paciente? El médico clínico que le está atendiendo y que dice, bueno, parece que estás con algún tipo de problema y le envía a usted a un neumólogo. Sí, ¿Cómo es? Sí, es que generalmente ocurre una interconsulta o del reumatólogo o del clínico a nosotros los neumólogos, que valoramos, porque son muchas pruebas, tenemos que seleccionar cuál sería la mejor indicada para cada paciente. Específicamente en un paciente reumatológico, una espirometría, una capacidad de difusión de monóxido de carbono, medición de volúmenes serían lo indicado, por ejemplo. ¿Y cuándo se pide, por ejemplo, eso para saber la fuerza de cuando se expira o se inspira? ¿Para qué eso? En las enfermedades musculares o neuromusculares, por ejemplo, las distrofias musculares, que son enfermedades raras, pero vistas por los neurólogos. El paciente con ELA, con una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica con una evolución una evolución no muy buena. Muchas veces en corto tiempo el paciente entra en insuficiencia respiratoria, por lo tanto requiere de una valoración de esa fuerza muscular. En las polidermatomiositis, que es una enfermedad reumatológica con afectación de los músculos, uno de ellos el diafragma, tenemos que medir la fuerza muscular porque eso va a predecirnos en qué momento vamos a requerir de una asistencia respiratoria, en qué momento va a fallar ese diafragma para que yo le ayude ya con años de antelación, le ayude en su ventilación. ¿Y eso cómo muestra? ¿Cómo dice la prueba? Bueno, esta persona lo más probable es que dentro de tantos años tenga este problema. ¿Cómo se llega a esa cantidad de años de tiempo? Claro, todas estas pruebas, desde una espirometría, pasando por la DLCO, volúmenes, todo se miden con predichos y el resultado se expresa en porcentajes. Sí, me explico. Por ejemplo, un paciente obstructivo tiene un FEP1, una relación muy baja del 60-50% y un FEP1 del 50%, yo siempre me comparo a predichos. Entonces puedo establecer gradaciones según los porcentajes. Puedo establecer si tiene una obstrucción severa, moderada, leve. Puedo decir que tengo una difusión grave, una alteración de difusión grave, moderada o severa, y también volúmenes alterados. La misma cosa con el PIMAX y PEMAX, ¿verdad? Si está muy por debajo, menos del 40% del predicho, estamos hablando de una afectación muscular en fuerza muy severa, y hay múltiples trabajos que hablan de porcentajes. Es decir, cuando el PIMAX y PEMAX está por debajo del 20 o 30% del predicho, estamos hablando de que el paciente va a requerir ventilación en forma no invasiva, en forma inminente. Es decir, me ayuda a predecir la conducta terapéutica. Pero no muestra, o sea, no se puede calcular en cuántos años esa persona va a tener cáncer, o en cuántos años esa persona va a tener, no sé, una obstrucción. No, lo que estas pruebas pueden predecir en cuánto tiempo va a tener una afectación funcional clínica a ese paciente. Es decir, me puede predecir. Un ejemplo clásico, el fumador. Se le recomienda que deje de fumar, sigue fumando, se van haciendo pruebas y se constata que la caída del FEP1, que es una variable espirométrica, va cayendo a un ritmo acelerado. Si en todos nosotros cae 15 ml, que es normal que en todos nosotros con la edad vaya cayendo fisiológicamente, en el fumador cae 100 ml por año. Entonces,
él sabe perfectamente, porque uno le va mostrando la curva de caída, que va perdiendo 100, 200, 300. Más, en pocos años ese paciente se va a fatigar. Ya no va a poder hacer sus actividades, ni deportivas, luego cotidianas, y finalmente va a requerir oxígeno. Es decir, que en eso ayudan estas pruebas, a que yo con números exactos pueda predecir el ritmo de caída y pueda hacer recomendaciones precisas y cambios terapéuticos oportunos. ¿Y en el caso del cáncer de pulmón, doctor? En el caso del cáncer de pulmón, estas pruebas son importantes porque me van a decir, le van a contestar al cirujano la pregunta, ¿le puedo operar? ¿Le puedo quitar un pulmón? ¿Cómo va a quedar después de operar? Porque yo puedo quitar un pulmón, pero ¿cómo queda ese paciente después? Esa respuesta dan estas pruebas. ¿Cómo va a quedar ese paciente cuando el cirujano le quite todo un lóbulo o le quite todo un pulmón? ¿Cómo va a quedar el restante? ¿Cómo funciona el pulmón restante? Entonces, la respuesta que le da el neumólogo al cirujano es sí, es operable. Tiene una espirometría buena, tiene una DLCO buena, puede ir a una neumonectomía total, el paciente va a resistir la cirugía y va a tener un postoperatorio aceptable. Perfecto, perfecto. Bueno, súper claro, doctor. Nosotros vamos a hacer otro pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Parte final de nuestro programa, pero tenemos todavía varios minutitos súper interesantes con el doctor Luis Montaner, neumólogo especializado en trastornos del sueño, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. En estos últimos minutos, doctor, si nos puede dar una síntesis, un resumen de lo que estuvimos hablando o lo que le parece más importante dejar claro. Las pruebas de función pulmonar tienen la ventaja de que son pruebas muy sensibles, son pruebas no invasivas, fáciles de hacer, que pueden aportar mucha información en pacientes asintomáticos que pertenecen al grupo de riesgo. ¿Cuáles serían estos grupos de riesgo? Fumadores, pacientes con asma, pacientes con enfermedades intersticiales, fibrosis pulmonares secundarias a enfermedades reumatológicas de reciente diagnóstico, aunque no tengan síntomas. Estas pruebas pueden brindar mucha información sobre el toque pulmonar de estas enfermedades reumatológicas. Enfermedades laborales, pacientes que trabajan expuestos a inhalación de granos como soja, como la caña de azúcar, como el algodón y otros granos, pueden tener una afectación intersticial en forma de fibrosis pulmonar que puede predecirse con estas pruebas. Todas aquellas personas que hayan recibido en algún momento quimioterapia por algún tipo de cáncer, o radioterapia por algún tipo de cáncer, pueden tener una afectación pulmonar secundaria y deben ser evaluados funcionalmente con estas pruebas. Pacientes con cáncer de pulmón que van a ir a cirugía necesariamente deben pasar por estas pruebas para la autorización de esa cirugía y resección del tumor, porque va a valorar cómo va a quedar ese paciente posterior a la cirugía. Es decir, el uso de estas pruebas es muy, muy amplio. Y como he dicho, son pruebas que pueden repetirse en el tiempo las veces que uno quiera. ¿Por qué? Porque son inocuas, ¿verdad? Y brindan mucha información objetiva. ¿Por qué? Porque lo dan en valores absolutos y porcentuales que yo puedo ir comparando con pruebas previas del mismo paciente. De ahí la importancia de estas pruebas. ¿Y las edades desde chicos hasta grandes? Desde chiquitos lo que necesitamos es una mínima cooperación y coordinación del paciente. Por eso hacemos a partir de 8 años en adelante. 8 años adolescentes y pacientes de edad adulta, lógicamente que requiere de un cierto entrenamiento, depende mucho de la experiencia de quien hace la prueba, para que le estimule al paciente, le entrene adecuadamente para que salga perfecta la prueba. Son pruebas muy exigentes en control de calidad, requieren de una curva adecuada, no tienen que tener artefactos, el paciente no debe toser, no debe reinhalar, sí, son pruebas muy exigentes, pero si se hacen muy bien, brindan información valiosísima. Claro. ¿Y estas pruebas se hacen acá en nuestro país? ¿Es algo normal, común, todos los médicos conocen, no es nada raro? Se está haciendo, lo llevamos haciendo desde el año 2009, llevamos 7 años haciendo estas pruebas en el país. Son pruebas todavía subutilizadas todavía, probablemente falta un poco más de difusión, mayor difusión sobre la utilidad de estas pruebas, ¿verdad?
pero está siguiendo su progresión normal, creemos. Claro, perfecto. Bueno, doctor, le queremos agradecer, pero inmensamente la presencia aquí en el programa, porque nos explica, tiene paciencia y nos explica súper bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Y te esperamos en uno próximo. A las órdenes, encantado. Igualmente. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.